Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. ¿Están listos para escuchar la palabra del Señor? Qué gusto, la verdad, nos da ver personas invitadas, personas que es la primera vez que nos visitan, bienvenidas también, y todos son cordialmente bienvenidos. ¿Cuántos jóvenes hay por aquí? ¿También bienvenidos? Me da gusto que ahora no se vayan allá arriba, siempre tienen sus clases, claro, pero también cuando se van, pues casi la mayoría y nos dejan aquí solitos. Pero qué bueno que están ahora aquí con nosotros también. Bien, la palabra que quiero compartir con ustedes el tema es: he aquí el Cordero de Dios. Ese es el tema que le vamos a compartir el día de hoy. Si no se ha dado cuenta, estamos tradicionalmente, se está celebrando hoy el Domingo de Ramos, ¿verdad? El inicio de la Semana Santa. Ya está pensando qué va a hacer, de salir de vacaciones, aquí se va a quedar, va a pintar la casa, ni modo, ¿verdad? Va a escombrar ahí lo que debió de haber hecho hace 5 años. Y bueno, algo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a disfrutar también esos buenos días. Pero fíjese que la Biblia nos enseña que este día también está en la Escritura. Y vayamos al libro de Juan, capítulo 1, por favor. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 29, dice: el siguiente día, estoy hablando de Juan, capítulo 1, verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Una cosa muy importante, mis hermanos: Juan el Bautista vio a alguien, vio a Jesús, pero ya estaba en otro ámbito Juan, porque acuerdan que ellos eran familiares, eran primos. Entonces, pero él no dijo: aquí viene mi primo Jesús. Él no dijo: yo le conozco y sé quién es el que viene ahí. El ámbito de Juan ahora era totalmente distinto. Él estaba diciendo: he aquí el Cordero. Ya había, mis hermanos, un ámbito totalmente distinto en la relación. Había una relación espiritual, sobre todo, que Juan entendía quién era el que estaba viniendo: el Cordero de Dios. Pero ese Cordero, mis hermanos, quita el pecado del mundo. Si algo necesita el hombre hoy en día es ser perdonado de sus pecados. Y si algo necesita para ello, será arrepentirse. Factores que hoy día ya no tiene la gente. El arrepentimiento no existe en muchos de ellos. Por lo tanto, no tienen aparentemente esa necesidad de pedirle perdón a Dios por algo que ellos sienten que es su libertad de hacer las cosas que hagan, aunque ofendan a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús es llamado el Cordero de Dios, aquí en este libro que vimos en Juan 1:29 y también ahí mismo, pero en 1:36, esa referencia, escuchen, a que Él es el perfecto y último sacrificio por el pecado. Lo repito: Él es el perfecto y último sacrificio por el pecado. Jesús estaba haciendo exactamente la culminación de todo el sacerdocio, de todo el sacrificio levítico. Jesús estaba cumpliendo en él el último sacrificio que se iba a hacer, no más. Porque la segunda venida de Jesús ya vendría sin relación al pecado. Ya no vendría a cuestionar, a juzgar, no, ahora venía a traer el juicio correcto por el pecado de la humanidad. Esa es en la segunda vez. Pero aquí Jesús está dando la oportunidad de que podamos entender
que Él es el Cordero, que Él es el que perdona todos nuestros pecados. Él es el último sacrificio que se debe de hacer para culminar exactamente en el perdón de nuestros pecados. Y para poder entender, mis hermanos, quién es Cristo y lo que Él hizo, debemos de comenzar con el Antiguo Testamento, el cual contiene profecías concernientes a la venida de Cristo, como una ofrenda por el pecado. En Isaías capítulo 53, en el verso 10, dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Está hablando de lo que Cristo iba a padecer. ¿Están conmigo? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Isaías 53:10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Cuando haya puesto su vida, dice, en expiación. Expiación significa alguien que se pone para sufrir, ¿sí? Alguien que se pone para perdonar, pero a base de sufrimiento, a base de pagar lo que el otro debería de pagar. Esa es la expiación. Expiación por el pecado. Pero dice: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. De hecho, mis queridos hermanos, todo el sistema sacrificial establecido por Dios en el Antiguo Testamento sirvió como base para la venida de Jesucristo, quien es el perfecto sacrificio que Dios proveería como expiación por los pecados de la humanidad. Romanos capítulo 8 verso 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, vean ustedes cómo la ley sacrificial, todos los ritos, lo que el hombre debería de ser, apuntaban hacia un cordero. Todos los sacrificios que diariamente, anualmente se hacían en el Antiguo Testamento, claro, en el esquema bíblico, apuntaban a la culminación en un cordero. En un cordero. Porque dice aquí claramente: porque lo que era imposible para la ley, lo que estaba haciendo la ley en todos los sacrificios, en todos los días de guardar, nos estaban enseñando que guardando todas estas costumbres, estos mandatos, era imposible que fuéramos del agrado de Dios. Entonces se necesitaba un cordero, un sacrificio que cumpliera toda la ley sacrificial, todo lo que los sacerdotes, todo lo que en el tabernáculo se hacía, que apuntaban exactamente a que una sola persona, llamado el Cordero de Dios, iba a cumplir una vez y para siempre, perdonando ahí nuestros pecados, porque Él era el sacrificio perfecto. Por eso dice este versículo de 8:3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado por la carne. O sea, lo que hizo Cristo, está hablando del sacrificio, de la expiación de alguien llamado el Cordero, que fue puesto por nosotros como un regalo de Dios, porque por la ley, por las obras, no íbamos a poder ser santificados ni reconciliados con el Padre. Por eso la gente que no entiende todavía está haciendo rituales, tratando de pensar que eso es del agrado de Dios. Hoy día las gentes sacaron sus palmas, fueron a que se las bendijeran. No importa que el corazón estuviera todo echado a perder, lleno de pecados, lleno de vicios, lleno de maledicencias, pero yo traigo mis palmeras bendecidas. Traigo mi perrito, que también me lo bendijeron una vez, y traigo mi mascota que la llevé. Son rituales.
Todos los días la gente hace rituales, pero tratando de que por sus obras agradar a Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos entender que la obra de Cristo Jesús expiatoria fue un regalo de Dios para pagar por nuestras faltas, por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque tú estabas determinado y destinado a ir al infierno por los pecados, porque por la ley era imposible que pudieras cumplir y ser del agrado de Dios. Pero, como dijo Juan el Bautista, he aquí, ¿quién? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces podemos ver que la fiesta de la Pascua era una de las principales fiestas judías. ¿Por qué era una de las fiestas principales? Era una celebración en recuerdo de cuando Dios libró a los israelitas de la esclavitud egipcia. ¿Recuerdan? Es exactamente. De hecho, el matar el cordero o al cordero de la Pascua y aplicar su sangre en los postes de las puertas o los dinteles de las puertas y de las casas es un cuadro hermoso de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Él vertió su sangre en la cruz para limpiarnos. Entonces, aquellos por quienes Cristo murió están cubiertos por su sangre. Así como el ángel les mandó, o Dios Jehová les mandó que pintaran a los israelitas, que pintaran sus dinteles con la sangre de un cordero. Ese cordero tenía ciertas características, cumplía ciertas características porque así había establecido el rito sacrificial. No era agarrar solamente el primero que veo por ahí pasar y lo voy a matar y que su sangre va a cubrir las puertas, los dinteles de mis ventanas. No, era un cordero que tenía que cumplir, porque estaba hablándonos de que muchos años adelante vendría el cordero perfecto, que era Jesucristo. Entonces, esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, mis hermanos, es un cuadro exacto y precioso de la expiación, de que por su sacrificio y su muerte yo estoy perdonado. Yo soy hijo de Dios, tengo comunión con el Padre. A propósito, a la hora de la muerte de Jesús, que recuerden que ahorita estamos solamente hablando de la entrada triunfal de Jerusalén, porque ahorita son las palmas, ¿se acuerdan? Ahorita apenas Jesús se va a subir a un pollino. Ahorita Jesús ya está pasando ahí por la vereda para entrar a Jerusalén. La gente ya le está vitoreando. Ahí viene el Cordero. ¿Se acuerda la historia? Sí, apenas. Pero fíjense bien, había horarios establecidos de una manera meticulosa para cumplir y sacrificar los animalitos para el perdón de los pecados de la gente. Entonces había en la mañana y había en la tarde sacrificios continuamente. A la hora, dicen los que saben, los teólogos, ¿sí?, que a la hora de la muerte de Jesús en la cruz dice que corresponde a la misma hora que cuando se llevaba la obra del sacrificio en la tarde en el templo. O sea, a la hora que un sacerdote estaba dando muerte a un cordero para el sacrificio de la tarde, esa fue la misma hora en que Jesús en la cruz estaba entregando su vida. Qué diosidencia, ¿verdad? Todo lo que Cristo hizo, mis hermanos, fue parte del cumplimiento de las profecías. Desde el Antiguo Testamento hasta hoy día, el Señor Jesús no deja de estar cumpliendo su palabra. Ahora, los judíos de ese tiempo también estaban familiarizados con las profecías de Jeremías, por ejemplo, las de Isaías, como le hemos visto, cuyas profecías anticipaban la venida de aquel que sería traído como cordero inocente y lo llevaban a degollar. Eso es lo que dice Jeremías.
en estos sufrimientos de este cordero y de este sacrificio proveería la redención para Israel. Ellos entendían eso, sabían que apuntaba a alguien allá en un futuro muy lejano para ellos, pero lo sabían. Por eso todo lo que hacían lo hacían de una manera muy respetuosa, muy acorde al momento, ¿sí? Muy santa inclusive, cada sacrificio. ¿Por qué? Porque sabían que eso apuntaba a su redención final, que aunque ellos murieran, estaba predicho que Jesús vendría. ¿Cómo? Como el cordero inmolado. Y esta persona de la que apuntaba todas las profecías, tanto de Jeremías, Isaías, Abraham y todos los que profetizaron, ¿sí?, anunciaban exactamente que no era otro más que Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Juan pudo decir: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Satanás, su arma favorita es el pecado, y va a tratar por todos los medios de que tú no puedas entender esto y que no puedas ver a Jesús como el cordero sacrificial o expiatorio que dio su vida, sufrió en la cruz para darte la vida eterna por medio de su perdón cuando hay arrepentimiento. Vamos a Isaías 53. Isaías 53 dice, ¿lo tienen conmigo? Dice en el versículo 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Dice: no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. El verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él, ¿qué llevó Jesús? Nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pensando que no era lo que Cristo iba a hacer en nosotros, menospreciamos su sacrificio muchas veces. Pero en el versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién está hablando? O sea, centre su pensamiento en Jesús como el Cordero. Todo lo que usted conoce, sea mucho, sea poco, de la vida de Jesús, usted claramente lo puede centrar en lo que hizo Jesús, y se puede dar cuenta que no solamente nos perdonó, no solamente pagó el precio por mis pecados, me dio vida eterna, no solamente eso, sino él calma mis dolores, él sana todas mis enfermedades. Él es todo para mí. Él es todo para ti. Pregúntale al que está a un lado contigo: ¿Jesús es todo para ti? ¿Jesús es todo para ti? Y mira lo que dice en el versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De cuáles? De toda la humanidad. Él pagó, y cargando sobre sí el pecado. ¿Qué peso tan inmenso era el pecado, mis hermanos? Cuando alguien peca, no debe de sentirse bien. Cuando alguien peca, no deberá de sentirse a gusto. Hay una carga inmensa cuando un cristiano, cuando alguien que ya conoció de Jesús, cuando conoció la expiación del Cordero, cuando conoce a Jesús como su Señor y Salvador, cuando peca se siente mal.
¿Se han sentido mal? Yo sí. Y muchas veces, ¿verdad? Hay un peso que el pecado viene sobre nuestras vidas, pero inmediatamente nosotros tenemos que arrepentirnos. Por eso dice, y cuando pequemos, abogado tenemos para con el Padre. O sea, vamos al Padre por medio del Cordero. O sea, el Cordero no cumplió simplemente el principio dando su vida, siendo el Cordero por nosotros, sino que nos dio la puerta para que si alguno hubiere pecado, para que si alguien por ahí se resbala y mancha sus ropas blancas, que Cristo las lavó con su sangre, si alguien puede arrepentirse. O sea, está la puerta abierta. Qué hermoso, ¿no? Jesús no dijo, bueno, yo ya los perdoné, ya de ahí en más, a ver cómo les va, háganle a ver cómo quieren. No, hermano, no nos dejó a expensas de. Él está con nosotros. Si estamos enfermos o adoloridos, Él es nuestro sanador. Si estás atribulado, si estás afligido, Él es nuestra paz, porque sobre Él cargó con todo ello. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras aflicciones. Por eso claramente dice al final del verso 6, cargó en Él el pecado de todos nosotros. El verso 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. ¿Le suena familiar eso? No abrió su boca. Cuando le decían a Jesús, que pues defiéndete, a ver si no que tú eres y haces tus milagros aquí, hazlos acá. Y Jesús desaparecía, se iba porque no quería que todavía, porque no había llegado su tiempo de manifestarse. Pero dice aquí, angustiado Él y afligido, el verso 7, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Y una vez más dice, no abrió su boca. Los judíos entonces estaban familiarizados con las profecías, claro, y todas las profecías estaban centradas en el Cordero, en Jesucristo. Mientras que la idea de ese sistema de sacrificios que antiguamente se hacían, pueden parecernos extrañas en nuestros días, claro que sí. El concepto de pago o retribución es algo que podemos entender, pago y retribución. Te pago y me das. Sabemos entonces por Romanos capítulo 6, versículo 23, escuchen, Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado, o sea, pagas por tu pecado, y el pecado es muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Ahí está la paga, la retribución, ¿sí? Por lo que tú haces. Entonces nuestros pecados, ¿qué hacen? Nos separan de Dios. También sabemos que la Biblia enseña que todos somos santitos, que todos somos bien buena onda, que todos somos pecadores. Hoy quieres que te saluden todos, andas feliz, y ayer andabas, pero Dios mío, no te calentaba ni el sol. No querías ni que te hablara nadie. Un día en la casa estás, que la felicidad ahí, hasta pones la música de cristiana que te guste y que hasta el vecino la oiga, y otro día parece un funeral ahí. Nadie debe de hablar. La Biblia nos enseña entonces que el pecado nos separa y que todos somos pecadores, que ninguno de nosotros es justo delante de Dios por sí mismo. Romanos 3:23 dice, Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos, ¿cuántos son todos? ¿Todos los que estamos aquí? ¿Hay alguno que diga, no, yo ya la armé, yo ya soy San Serafín del Monte? No, yo ya soy San Serafín Cordero. No, por cuanto todos pecaron y están fuera. Algo necesitamos para entrar. Están destituidos, fuera. El enemigo nos sacó la tarjeta roja y dijo,
expulsado. Tú no puedes entrar al reino porque estás en pecado y no hay manera de que entres. Por eso claramente estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hizo cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Juan les estaba diciendo: Él es el Cordero que se estaba por siempre esperando. Síganlo a Él. Y dice que lo dejaron a Él. Y Juan dijo: es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca. Se acabó mi ministerio, dijo Juan. Hasta aquí termino. Ahora síganlo a Él. Y lo dejaron solo y todos se fueron tras Jesús. Porque Él era el Cordero. A Él era el que tenían que seguir. Tú tienes que aprender a seguir a Jesús, a Jesucristo como el Señor, como Dios, porque Jesucristo es Dios. Es divino. Aún siendo como hombre, Él era perfecto. Porque recuerda, para que fuera el sacrificio o para que cumpliera su propósito, ese cordero que se iba a sacrificar, a lo mejor día con día, cada fiesta solemne que el ritual sacrificial se pedía, tenía que ser con ciertas características. Y una de ellas era que fuera sin defecto, sin mancha, sin nada impreciso en el sacrificio que se iba a ofrecer. Sin embargo, mis queridos amigos y hermanos, la única esperanza que pudiéramos tener es que Él nos proveyó un medio para reconciliarnos con el Padre. Y por esa razón el Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Ahora, eso viene la semana que viene. Estamos hablando de cronológicamente, ¿de acuerdo? Ahorita estamos en que la gente está celebrando sus ramitas y el Día de Ramos, el inicio de la Semana Santa. Estás haciendo planes, a dónde vas a ir de vacaciones. Desde el jueves yo me voy a ir un vallartazo, un guayabazo, de guayabos, de guayabitos, de Rincón de Guayabitos. Me voy a ir a tal lugar y no, pues aquí un chapalazo, chapala. Me voy a ir a ver a dónde. Y pues si no, total, aquí a lindo Michoacán. No, ese ya no existe, ¿verdad? Pero ya estamos pensando, ¿verdad? Pero Cristo, mis hermanos, murió para hacer expiación por el pecado y pagar el castigo por nuestros pecados, todo lo que teníamos en nuestras vidas. Dios proveyó una ofrenda para la expiación o pago de nuestros pecados. Es parte de esta gloriosa noticia, la noticia del Evangelio, como le está claramente expuesto en Primera de Pedro, capítulo 1. Qué buena noticia podemos dar el saber que Jesús pagó por nuestros pecados. Él es el Cordero sin mancha y sin defecto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿con qué? La sangre preciosa de Cristo. Entonces, algo hizo la sangre preciosa de Jesucristo. Porque no solamente era la sangre de una persona que estaba siendo derramada ahí en esa cruz, sino era divino todo Él. Todo lo que Jesús hizo era sobrenatural. Por eso esa sangre, como dice aquí, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Como qué? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es Cristo. Lo que hizo, y estamos viendo su entrada triunfal a Jerusalén. Estamos viendo que está preparándose el camino. Él estaba enseñando: yo soy el Cordero. Yo voy a ser sacrificado por única vez y para siempre, para que todo aquel que crea en mí no se pierda, mas tenga, dígalo conmigo, vida eterna. Entonces, ¿cuál temor, cuál miedo a lo porvenir si nuestras vidas están seguras en Cristo?
Porque Cristo pagó por nosotros. Todo lo que tú debías, Él lo pagó en sí mismo, cargando tus pecados. Si nada más para cargar los tuyos, mis hermanos. Era increíble. Ahora imagínate los míos también. Ahora imagínate el que está contigo a un lado. Nomás voltea a verlo y dice: no, sí, hermano, debieron estar muy pesados tus pecados. No, pues porque le vea la cara va a decir: uy, sí, no, este sí está. Tenía muchos pecados. Claro que no. Pero miren lo que dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Les suena algo de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento? Así eran los sacrificios. Ya determinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. ¿Por qué hizo Cristo esto? Por amor. Te amó de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué más dice? Exactamente. Si se lo sabe. Lo hemos visto en las carreteras, en una piedra ahí apuntado, en una gorra, en un zapato de un deportista. Lo vemos allá en el espacio, lo vemos allá en una avioneta, lo vemos en el mar, en las profundidades. Ahí hay una roca pintada, Juan 3:16, ¿verdad? Dice entonces, ya determinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. ¿Pueden creer eso? Ese es Jesús. Jesús no fue un simple profeta o un simple iluminado. Fue más que eso. Era el Hijo de Dios. Era el Cordero de Dios. Por eso Juan, ¿qué dijo? He ahí el Cordero de Dios. Qué revelación tan importante, ¿no? Juan lo vio. Ahora, ¿saben que eran primos ellos dos? Y no dijo: ¡hey, ahí viene mi primo Jesús! Síganlo a él. No, él ya estaba en un ámbito totalmente distinto. Él le reconocía como el Hijo de Dios, como el Cordero, con toda esa profundidad que implica que tú en esta tarde ya reconozcas que Jesús es el Cordero de Dios y digas: he aquí el Cordero, con toda la santidad, con todo lo que implica vivir consagrado al Señor. Por eso dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Juan dijo: he aquí el Cordero. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Él era el Cordero perfecto. Lucas 19, ahí aparece en Lucas 19. Vaya a verlo rápidamente conmigo. Lucas capítulo 19. En el versículo 28. Dicho esto, lo vamos a leer muy rápidamente esta parte nada más. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Jesús, no hay duda de que todo lo sabe. Todo lo sabe. Dile al que está a un lado contigo: Jesús todo lo sabe. ¿Crees que no sepa lo que hay en tu corazón? Joven, señorita, mamá, papá, suegro, abuelita, abuelito, ¿crees que Dios no lo sabe? Y fíjate que de lejos Él les dijo que envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y entrad en ella, y hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien les pregunta: ¿por qué lo desatáis?
le responderán así: porque el Señor lo necesita y punto. Así, yo creo que más claro no puede. La autoridad de Jesús era tal, porque el Señor lo necesita. Y ellos bien contentos, bueno, pues, y a lo mejor iban, ¿qué le vamos a decir? Así, mira, como Jesús dijo. Fueron entonces, el versículo 32, los que habían ido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron: ey, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita, ¿verdad? Y a lo mejor se dijeron entre ellos: sí, lo necesita. Y bueno, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Quién era el centro de esa gran fiesta en ese momento? Jesús. ¿Tú crees que hoy en día esas grandes fiestas que hacen en celebración, Jesús es el centro de la reunión? ¿Jesús es el centro de sus vidas? Pero ahora no vayamos tan lejos. ¿Jesús es el centro de tu vida? ¿Jesús es el que siempre acapara todo el centro de tu corazón? Porque puedes pensar en tantas cosas que podemos hacer en estos días que nos olvidamos de lo más importante: la reconciliación con el Padre por medio de Cristo Jesús. Y estamos amargados, estamos llenos de enojo, de ira, de enfermedades inclusive, cuando Jesús, como el Cordero inmolado, Él proveyó todo ello. Por eso está Él entrando triunfante a Jerusalén. ¿Cómo qué? Como el Cordero. Ahora, ese Cordero, ¿a dónde iba exactamente? A ser sacrificado, porque una semana después lo iban a sacrificar a ese Cordero. Aquí le están gritando: aleluya, hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y palmas y chamarras nuevas. Bueno, no le hace, quítatela. Ahorita es el momento de un emocionalismo colectivo. Pero sus corazones no estaban con Él. Los corazones de la gente no estaban con Jesús. Somos muy dados a dejarnos llevar emocionalmente por las cosas, ¿no? Por lo que vemos, por lo que sucede. Le creemos tanto a otras cosas y no creemos a la palabra del Señor Jesús. Otras cosas llenan o pensamos que nos satisfacen, pero en realidad nada de lo que esté fuera de Jesús podrá satisfacernos como Él lo hace. Amén. Nada. Por eso Él debe de ser siempre el centro de nuestra atención. Bueno, dice aquí que con sus palmas, dice: bendito el Rey, en el versículo 38, el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El sacerdote que en aquellos tiempos iba a sacrificar el cordero previo, en el Antiguo Testamento tenían que buscar las mejores cualidades, características y perfección sin defecto de aquel animalito que se iba a ofrecer. En Éxodo 12, versículo 5, Éxodo 12, versículo 5 dice: el animal será sin defecto. ¿Ya lo vieron? Así dice su Biblia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Algo que era importante, que no tuviera defectos. Jesús, como el Cordero, porque ¿qué le dijo Juan? ¿He aquí qué? El Cordero. ¿Creen ustedes que Jesús era perfecto? Porque es perfecto, porque era Dios. No había falta. No había nada de mal en lo que Jesús era. Puedes confiar con toda la seguridad en Él.
puedes depositar tu confianza en Él, porque Él es Dios, dándonos su plan de salvación, de expiación. Él pagó por ti en la cruz del Calvario. Él lo hizo. Él es el Cordero perfecto, sin mancha, no había pecado en Él, como hoy quieren tergiversar la historia bíblica, que Jesús tuvo esto, que Jesús hizo aquello incorrecto, que Jesús tantas cosas conforme a sus mezquinas mentes. La gente es lo que trata de hacer, pero la palabra de Dios es clara, mis hermanos. Todo lo que podemos ver en Jesús era correcto, era perfecto en Él, nada más en Él, no hay nada más. No hay ni el sumo pontífice, escuchen, no hay ni el gran iluminado, no hay ni el gran enviado, ni el nadie, ni tenga el título ni de profeta, ni de apóstol, ni de que arcángel, ni de que patriarca, porque el hombre se inventa cada título y que se los apropia. Ninguno de esos es como Jesús. Jesús es el único perfecto, porque Él era el Cordero de Dios que iba a ser inmolado por ti y para ti, por ti y para ti. Ahora, fíjense bien que Jesús tuvo 7 juicios. ¿Por qué 7? Oye, con uno tuviera. Pero tuvo 7 porque no le podían encontrar faltas. Entonces ahí estaban uno y otro juicio y otro juicio, y no había falta que le pudieran encontrar, porque no había de qué acusarlo, porque era perfecto en lo que él hacía. Y cuando los fariseos, ¿te acuerdas que llegaban y trataban de encontrarlo así en una falta doctrinal o tratarlo en una falta que hablara en contra de la ley, por ejemplo, o de los patriarcas? Porque acuérdate que para ellos era una blasfemia si alguien hablaba en contra de Moisés, en contra de Abraham. ¿Te acuerdas que cuando dijo, si yo derribaría este templo en 3 días? Nosotros ya lo entendemos, pero se escandalizaron. Uy, está hablando mal de nuestro templo. Si tardamos tantos años en construirlo y nos viene a decir que en 3 días lo reconstruye. Está hablando de su cuerpo, de su muerte, de su resurrección. Pero no había manera de que lo pudieran encasillar, agarrar, tomar, porque no había falta en él. Por eso tuvo 7. Uno de ellos fue en Anás, uno de los jueces, en un juicio ahí que fue presentado ante Anás. Otro fue ante el Sanedrín. Y una vez más lo llevaron al Sanedrín, otra vez por nulidad del anterior. Luego fue presentado con Poncio Pilato, y Poncio Pilato lo declaró inocente, porque no le encontraba. Dice, pues es que, ¿qué quieren que haga con él? No hay falta. ¿De qué lo acusamos? A ver, ¿sí? Entonces Poncio Pilato dijo, ¿saben qué? Llévenselo a Herodes Antipas, él es el jefe y lo que él diga. Bueno, ahí va Jesús, o lo llevan sin sentencia, desde luego. También lo está ahí con Herodes, no le encuentra falla, no le encuentra un mal. Dice, pues es que dime quién eres tú. Y Jesús, como cordero llevado al matadero, no abrió su boca, porque no era su momento. Y no dijo nada. Ándale, dile, decía Herodes. Y luego decía a los acusadores, pues es que no dice nada en contra de lo que ustedes dicen que ha dicho. No ha hecho nada mal este cordero. Bueno, no le decían cordero, ¿verdad? ¿Y qué hizo Herodes, mis hermanos? Lo regresa a Pilato, y una vez más Pilato lo declara inocente. Y el último de los juicios es una aberración legal por Poncio Pilato, el tribunal y la muchedumbre. ¿Qué les dijo Poncio Pilato a toda la gente? Bueno, pues a ver, ¿qué quieren que haga con él? ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Y los de acá qué dijeron? Crucifícalo. Y
decía los Poncio, dice, pero es que no hay nada en contra de este Jesús. Pero ya ustedes, yo me lavo las manos. Hagan ustedes lo que quieran con él. Pues no les hubiera dicho 2 veces, ¿verdad? Pero Jesús no abrió su boca, mis hermanos. Como cordero, cumpliendo lo que decía Isaías 10, ¿sí? 53:10. Como cordero fue llevado al matadero, no dijo nada. No abrió su boca, no había necesidad, porque era el plan. No tenía que defenderse, porque él iba con todo su amor por ti y por mí para dar su vida. Era necesario que el cordero fuera perfecto, como un corderito, sin decir nada, solamente aceptando la voluntad perfecta del Padre. Si Jesús se hubiera defendido, hubiera hecho algo por sí mismo y decir, a ver, y a ver, Anás, a ver, Caifás, a ver, Herodes, Pilato, a ver, ¿por qué me cachetean? ¿Por qué me escupen? No, Jesús no dijo nada. Él, guardando su corazón, porque él sabía que tenía que actuar así, porque él era perfecto. No estuvo nunca en una discrepancia mental y decir, no, es que si quiero decir algo, oye, ya Poncio me lo traigo. Señor, dame chance de mandarle unos rayos celestiales para que me la apachurre. Claro que no. O sea, que eso era el control, tenía todo en control. Emocionalmente no estaba ahí, así, ay Señor, ¿qué hago? Claro que él sabía qué hacer, pero lo hizo por amor a ti. Puedes confiar en Jesús, amén. Puedes seguir confiando en él. Es el verdadero significado del Domingo de Ramos, como la gente hoy lo celebra, ¿verdad? Fíjese, vayamos a Isaías capítulo 53. Dice, versículos 6 y 7, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Están conmigo? Pero dice, angustiado él y afligido, ¿qué más dice? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y cuando Jesús iba ahí, porque dice, según le estamos leyendo Lucas, la entrada triunfal, ¿sí? Cuando él iba entrando entonces a Jerusalén, la gente, ¿qué hizo? Le empezó a vitorear. ¡Viva el rey, hosana! La gente no pensaba, escuchen, en un libertador de sus pecados. Claro que no. Sino ellos pensaban en un caudillo para librarlos del yugo de Roma. Y pensaron, bueno, estamos acostumbrados a estar inconformes, rebeldes. Ya no aguantamos a estos romanos, porque Roma tenía un yugo demasiado pesado sobre los judíos y sobre todos los esclavos. Y todo aquel que no fuera romano era más bajo que basura. Por eso, ¿se acuerdan cuando estaban golpeando a Pablo por predicar el evangelio? Y cuando Pablo les dice, oigan, ¿así tratan a un ciudadano romano? ¿Se acuerdan? Y que dijeron, ¿oíste lo que dijo? Es un ciudadano romano, tiene visa, bueno, siempre lo asocié con la visa, porque recuerdo aquellos añales que, pues, al tener una visa para ir a Estados Unidos era, ¿tienes visa? Hoy se sentía uno que me caí la gran cosa. Bueno, hoy todavía es la gran cosa tener una visa, pero no es tan importante llegar a los States como anteriormente, ¿no? Pero le dijeron, es romano. Ya ahora sí. Entonces fueron y le dijeron a sus autoridades. Y les dijeron, ¿qué creen? Pablo es romano. No, entonces todos sintieron así como que se desvaya. ¿Cómo? Porque así les iba a ir. Y por eso Pablo dijo, ¿verdad? Se las tenía guardadas. Soy romano. Porque el no ser romano, pues era peor que nada. Lo trataban como peor que chancla. No era nada, no servía de nada. Entonces aquí los israelitas, los judíos, los hebreos,
estaban queriendo un libertador. Cuando Jesús llega, pues sí, ellos pensaban, vamos a echarle porras a este Jesús. Mira, si él se quiere levantar, lo apoyamos. Pues no le hace que nos vaya como en feria a todos, pero órale. O sea, ellos eran de esos valientes que ni piensan las cosas, así como que, pues órale, a ver qué sale. Porque ellos estaban acostumbrados a hacer eso. Y ellos pensaron, lo apoyaremos. Estamos acostumbrados a pelear, a rebelarnos, ya estuvo de Roma. ¿Sí? Y si hay uno más que se llame Jesús, pues vamos a intentarlo con él. Tal vez nos sale buen gallo. Pero no sabían que no era gallo, era un cordero. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué tremenda lección nos da la palabra del Señor, ¿no? Ya que se habían levantado muchos revolucionarios, claro que sí, y murieron con todo y sus seguidores. Hechos 5:34, ya voy a terminar. Hechos 5:34, un sacerdote llamado Gamaliel, ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 verso 34, dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado, ¿cómo? A ver, ¿me repite cómo se llamaba? Bien, está aquí. Él era doctor de la ley, venerado por todo el pueblo. Mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque acuerdan que les dijeron: no queremos que prediquen a Jesús, vamos a matarlos, dice, esperen. Gamaliel sabiamente dijo: no, espérense, hay que pensar lo que vamos a hacer. Dice: mirad por lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días, días pasados, meses pasados, puede ser tiempo pasado, se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se le unió un número como de 400 hombres. Es un buen número de 400 hombres, ¿no? 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Se acabó Teudas. Después de esto se levantó Judas. ¿El qué? El Galileo. Era otro ahí revolucionario, idealista, ¿verdad? Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá. Mas si es obra de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ya se habían levantado revolucionarios. El pensamiento de la gente, de la gran mayoría, cuando vieron a Jesús que se montó sobre un pollino, no era verdaderamente el que les iba a libertar del pecado espiritual. No estaban asociando al Cordero como el Cordero que estaba hablando las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Lo estaban viendo como un caudillo. Por eso Gamaliel les hace en este caso la historia de que tiempo atrás se levantaron gentes así. Lucas capítulo 23. Voy más rápido ya. Vaya conmigo, Lucas capítulo 23, verso 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes, ¿están conmigo? Y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Hermanos, ningún defecto encontró Pilato. No hay. Ahora brinquemos al versículo 11 de este mismo capítulo. Ahora, ¿quién dijo? Herodes. Con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. ¿Por qué le envió a Pilato otra vez? Porque no encontró problema en Jesús, defecto en Jesús, porque era perfecto. Ahora brinquemos hasta el versículo 13
de mismo Lucas 23, ¿están conmigo? Entonces Pilato, ¿qué hizo? Convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero es un cordero. Yo no le veo problema. ¿Qué traen ustedes, judíos? Nada. Porque era el perfecto cordero. Era el Hijo de Dios. Era Jesús el que vino a dar su vida por ti, en rescate por ti, por tu alma, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice, no, dice, y habiéndolo interrogado, pero habiéndolo interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Hermanos, vemos la perfección de Jesús como el Cordero de Dios. Nosotros claramente nomás vemos una cruz y las imágenes que nos muestra la cultura, pues un Cristo ahí desangrado, ¿verdad? Y pensamos que mira, ay, cómo se ve. Otros con una estampita del divino rostro, otros con otra más grande, el sagrado corazón de Jesús, y otras, y ay, mira, pero no tienen idea de lo que Jesús hizo. Él no se quedó ahí en esa cruz. Y la gente tiene esa idea solamente de que eso fue lo único que hizo, y no lo ven como el Señor de sus vidas, el Rey de reyes de sus corazones, el que pagó el precio de lo que tú tendrías que pagar. Nada digno de muerte ha hecho este hombre. De manera, mis hermanos, que el sacerdote, y termino con esa historia, el sacerdote que había ido a buscar el sacrificio, porque era, acuérdense, era el día de las palmas, era el inicio de una semana importante en la Judea, ¿sí? Y ahí estaban, el sacerdote tenía su lugar especial, iba a buscar el cordero que iba a ser sacrificado. Y entre todos los animalitos que había por ahí, como de costumbre, ¿sí? Y gente que llegaba de muchos lugares, porque acuérdense, muchos venían porque era una costumbre, una fiesta tradicional. Todo el mundo iba ahí para ver este acontecimiento. El sacerdote, ¿qué era lo que buscaba entre todos los animalitos? Un animalito sin defecto, sin fallas. Y lo tomaba, lo observaba, lo veía, todo lo que ese animal era, y si lo encontraba con algún defecto, lo dejaba y buscaba otro hasta que encontrara aquel animal perfecto, digno de ser sacrificado en ese día. ¿Por qué? Porque era para la expiación de los pecados. Y una vez que el sacerdote encontraba a ese cordero, porque se sacrificaba un cordero en esta fiesta de las palmas, lo tomaba, lo acicalaba. Entonces, entre la gran multitud, el sacerdote tenía que ir en dirección hacia el templo. Toda la gente se abría paso. Habría una valla para que el sacerdote y toda la gente contenta y feliz porque habían encontrado a un animal perfecto para ser sacrificado, a un cordero perfecto, ¿sí? Entonces toda la gente era como el éxtasis de la celebración, porque sabían que ese sacerdote se lo iba a llevar, lo iba a sacrificar y todos iban a hacer. No entendían que lo que estaba hablando todo ese sistema sacrificial era de un cordero que vendría, que fue anunciado por todos los profetas, Cordero de Dios, Jesucristo, hecho hombre. Y cuando Jesús se sube a ese pollino, la gente se abrió el paso, le abrió paso, dice, y empezó Jesús a caminar. ¿A dónde iba Jesús? A dar su vida, ¿sí? Primero tuvo que limpiar su casa, porque ¿se acuerdan que encontró una bola de mercaderes?
Después lo encontró ahí, llegó al templo y han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Y agarró a los cambistas y los aventó y los puso como campeón a todos, porque ese no era el plan. Jesús, abriéndose paso por entre la multitud como el cordero, la gente vitoreándolo, pero él sabía que tenía que dar su vida por cada una de las personas que le creyeran en su corazón que Jesús es el Señor. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a terminar. Señor, en esta tarde, Señor, queremos honrarte. Sabemos lo que es para nosotros estos días especiales. El mundo así lo marca, Señor. Pero para nosotros Jesucristo es el Cordero de Dios, que sí se subió a ese pollino, ese animalito que nadie había utilizado jamás. Tú fuiste el que lo utilizaste, Señor, y fuiste en esa procesión para dar tu vida. Por eso en esta tarde aquí estamos, Señor. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queremos darte gloria en esta tarde. Si hay alguien que no tiene a Jesucristo como el Cordero de Dios en sus vidas, como el Salvador, como aquel que restaura, como el que sana, como el que limpia todas nuestras maldades y nuestros pecados, hoy en esta tarde dile ahí en tu corazón: Señor, quiero recibirte en mi corazón, porque esa es la finalidad de entender que Jesús es la expiación, es el sacrificio por mis pecados. Yo te recibo en mi corazón, me arrepiento, dile, de todos mis pecados. Yo quiero invitarte a que te asegures tu vida, joven, señorita. Nadie está seguro del mañana, pero hoy puedes asegurarte. Y si los años, el tiempo que te quede, estás seguro que Jesús es tu Señor, no hay problema. Tú estás limpio delante del Padre, porque alguien llamado el Cordero de Dios pagó por todos tus pecados, cargó con todas tus iniquidades, y allí en la cruz del Calvario dio su vida en rescate por la tuya, y se puso en tu lugar. Y eso es expiación, que se puso en tu lugar. Dile: Señor, gracias. Queremos honrarte en esta tarde, Señor. Queremos levantar nuestras manos y decirte: tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te damos toda la gloria. Y así como entraste por ese rumbo a esa ciudad, a ese templo, así has entrado también en nuestros corazones, triunfante en nuestros corazones. Reinas y gobiernas en nuestros corazones, Señor, y quieres gobernar, reinar en cada corazón en esta tarde. Y todos los que nos están escuchando y viendo por el internet, ahí en su lugar, dile: Señor, tú eres el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Y cantemos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Vamos, díselo otra vez: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy. Levanta tus manos y dile: Cordero de Dios, Cordero de Dios. A lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio poder
de ser hijos de Dios. Vamos, díselo otra vez. Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste. Tomaste mi lugar para salvarme, y ahora yo soy una nueva creación. Vamos a ir una vez más. Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Vamos, díselo otra vez. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria, gloria te doy. Cordero de Dios, tuyo vino y no te recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Cordero de Dios, en la cruz me rescataste. Tomaste mi lugar para salvarme, y ahora yo soy una nueva creación. Vamos a decirlo otra vez. Cordero de Dios, de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, vamos, dilo, dio potestad de ser hijo de Dios. Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste. Tomaste mi lugar para salvarme, y ahora yo soy una nueva creación. Levanta tus manos. Vamos a adorarle al Cordero de Dios. Vamos todos con sus manos en alto. Dile: Señor, gracias. Gracias, Jesús, que decidiste dar tu vida pagando por la mía. En esta tarde te adoramos, Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, sin faltas, sin pecado, perfecto. Eres en todo, Jesús, porque eres el Rey de Reyes, Señor de señores. Gracias. Aleluya. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Exaltemos su nombre y dile una vez más: Cordero de Dios, Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios.
Aleluya, levantamos nuestras manos y te adoramos, Jesús. Cuando tú regreses en la segunda venida, no vendrás más en un pollino, sino vendrás en un caballo blanco, dice tu palabra, con toda la autoridad y el poder, trayendo juicio a las naciones. Por eso te honramos en esta tarde. Gracias, Jesús. Tú eres el centro de nuestras vidas. Queremos vivir en santidad para ti. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Toda la gloria para ti, Cordero de Dios. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo es el Señor. Toda gloria es para ti, alabanzas para ti, júbilo para ti, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias por tu amor, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Bien, nos vamos a despedir cantando. ¿Qué le parece? Vamos a proclamar a Jesús. ¿De acuerdo? Bien. Así. Vamos, levantemos, vamos. Proclamemos su verdad. Levantemos a Jesús. Brillaremos en su luz. Venceremos hasta el fin. Vamos a pelear. ¿Listos?
Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Proclamen el evangelio. ¿De acuerdo? Gracias. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.